Es que son muy mesteños y no les gustan los chavochis. ¿Los qué? Los mestizos, pues, o los güeros. Para ellos, el que no es de su raza, es un chavochi. Tírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Como ya lo hemos dicho antes, hablar de Luis Alcoriza en el cine mexicano es hablar de uno de los grandes directores y más versátiles dentro de nuestra propia filmografía nacional. Sí, era un gran sociólogo, cinematográficamente hablando, y sabía comprender y buscaba contar historias que reflejaran las distintas partes de nuestra propia idiosincrasia sin tomar partido, sin tomar un bando o simplemente exhibiendo lo que es. Más allá de buscar un discurso oficialista o buscar un discurso crítico hacia el gobierno. Y tal vez terminaba haciendo los dos. Ya párenle, ¿no? Váyanse y déjenlos siquiera que entierren en paz a sus muertos. Tarahumara, cada vez más lejos, es una película de 1965 dirigida y escrita por Luis Alcoriza en una historia bastante original y que pareciera ser producto de una visita que tuvo hacia el estado de Chihuahua y que dio pie a entender la historia de estos pueblos indígenas del norte del país. La película está protagonizada por Enrique Lucero, Berta Castillón, Álvaro Ortiz, Luis Aragón, Regino Herrera, Carlos Nieto, Pancho Córdoba, Alfonso Mejía, que hizo Más que los olvidados, Eric del Castillo, Aurora Clavel, Jaime Fernández y el Tata Ignacio López Tarso en una película que de verdad te hace entender que hay otras visiones y otras vidas más allá de la occidental. Digo que ¿dónde se meterán estos indios? Ah, pues por ahí. Todo este lugar de tarahumaras. Pues sí será, pero yo ya llevo 3 días tragándome la sierra y no he visto más que alguno y de lejos. Podría decirse que Tarahumara es una de las pocas películas mexicanas que trata el indigenismo con dignidad, porque sabe retratar la naturaleza de estos pueblos teniéndoles el respeto necesario. Y esto hay que ponerlo en contraste porque si nos vamos a otras cinematografías como la estadounidense, pues nos podemos dar cuenta que los indígenas en Hollywood son estereotipos que, a pesar de la modernización, y estamos hablando de películas como Danza con Lobos, que siguen estando lejos de historias que dignifiquen a los pueblos originarios, sobre todo de esa región del país y de esa región del continente. Tarahumara es una película que dignifica mucho porque trata de comprender la cosmovisión de los pueblos indígenas que viven en esa región, los rarámuris, y que trata de expresar con mucha naturalidad cómo es que estas personas viven, cómo es su forma de ver las cosas y, sobre todo, a diferencia del cine estadounidense, sí les da una personalidad mucho más auténtica, mucho más real y mucho más cercana a lo que podemos entender y conocer si nos acercamos incluso en la actualidad. Lo que hace Danza con Lobos es perpetuar el estereotipo del indígena norteamericano. Y tal vez, solo tal vez, podremos decir que la única película recientemente de Hollywood que trata de dignificar a estos pueblos originarios fue Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, que refleja en mucho cómo estos pueblos fueron segregados y eliminados inclusive por intereses económicos. Y estamos hablando de principios del siglo XX, ni siquiera estamos hablando del siglo pasado. Entonces, ver este contraste con el cine mexicano, como aquí, más allá de los estereotipos de los pueblos indígenas que se tienen incluso en el cine mexicano, vamos a ver una película que nos refleja a un pueblo que tiene unos usos y costumbres muy interesantes, sobre todo para entender hasta la forma de ver a la familia, la forma de ver a la sociedad, la forma de ver el sentido de la propiedad y el sentido de la pertenencia, porque ese es uno de los hilos conductores dentro de esta historia. ¿Qué es lo que realmente te pertenece y qué es lo que realmente es? ¿Uno pertenece o algo nos pertenece? Es como la pregunta que te deja la película. No, qué orgullo. Lo que pasa es que siempre están a la defensiva a ver qué les vienen a quitar. Y esto nos lleva a una necesaria reflexión sobre cómo es que en México tenemos esta visión tan compleja sobre los pueblos indígenas, sobre los pueblos originarios. Tenemos el bando que dice amar a México y que se ponen bien whitexicans y cantan El Cielito Lindo y que dicen amar a México, pero realmente ven con cierto desdén o con cierta condescendencia a los pueblos indígenas cuando se tienen contacto con ellos. Pues lo único que están buscando es que se les trate y se les respete dentro de su propia concepción de la vida y de la realidad.
Entonces es muy interesante ver cómo comprender a México incluyendo a estos pueblos indígenas. Y miren que en México tenemos no solamente a los tarahumaras, sino que prácticamente por estado hay una comunidad de indígenas distinta con diversos usos y costumbres, con diversas formas de ver la vida, con diversas formas de entender el mundo y aportan a la complejidad de lo que somos como país. Autoridades locales que... Como mi hermano, no se muerda la lengua. Es el presidente seccional. Un ave carroñera que debió nacer muerto. Luis Alcoriza tiene una particularidad dentro de esta historia, y es que todas las secuencias de la película, o por lo menos la gran mayoría, inician desde el problema. No hay un preámbulo, no hay una forma tan rebuscada de decir y de meter estos como datos e información que te va guiando para entender que próximamente va a haber un conflicto. Aquí es una lección que incluso deberían tomar muchos guionistas y aprenderle a Luis Alcoriza a narrar de forma más efectiva. Es decir, empieza un problema y de inmediato se va hacia la solución. Termina el conflicto, cambio de secuencia. La secuencia comienza otra vez con un conflicto que debe resolverse. No nos da demasiado preámbulo ni demasiado establecimiento de ideas para no terminar haciendo cosas que es lo que más le critican, por ejemplo, a Christopher Nolan, ¿no? Que hay mucho diálogo para contextualizar un problema. Anda, llévatelo. Es regalo. Corachi no sabe dónde hay oro ni plata. Y si supiera, no lo diría. Está muy bien estudiado cómo quiere narrar visualmente lo que ya está narrando dentro de los argumentos y los diálogos. Hay una claridad visual en la que los cuadros se van a mover para enfocar el conflicto y la idea de un conflicto que se tiene que resolver. Por un lado, tenemos una narrativa visual que encuadra a dos personas que sabemos y entendemos que tienen una discrepancia de ideas, pero con un ligero movimiento nos pasa a un conflicto complementario. Es decir, este diálogo que está teniendo con esta otra persona habla de que hay otro conflicto, posiblemente entre lo emocional y lo práctico, que tienen que resolver a lo largo de la historia. Y esta claridad se va a estar viendo en distintos tipos de encuadre. Por ejemplo, aquí vemos cómo con un ligero movimiento complementa el desacuerdo entre tres personas para que con un mismo giro todos estén en el mismo bando. Esto es narrativa visual y esto es cine, y póngale besito de chef. A ver, un rosito, algo para matar el gusto a cigarro. Estos movimientos también van a referirse a la dimensión de los espacios. Es decir, vemos cómo el mundo de los occidentales, digámosle así, el mundo de la gente de la civilización occidental, se reduce a estas casas y estas cabañas de espacios reducidos. Y con un mero movimiento, como este que sucede casi al principio de la película, pasamos a un exterior mucho más amplio, al mundo de los tarahumaras, a la sierra, donde nada es estático. Y aquí la idea de Luis Alcoriza es decirnos que todo se tiene que mover con un propósito, el mostrarnos cómo te adentras a un mundo desde distintos puntos de vista. Por otro lado, también tenemos movimientos en los que se emparejan los cortes con el estatus de los personajes. Esta relación entre el poder y la sumisión, o la dominancia y la sumisión entre esta pareja, entre el tata y esta chica, también va a ir transformándose. Entre los cortes y el movimiento de cámara podemos ver cómo gradualmente el estatus de los dos emocionalmente está cambiando. De esta relación de dominancia y sumisión pasamos a una igualdad. Ya no solo existe el arriba y abajo, sino que poco a poco la altura de los ojos queda al mismo nivel. Por otro lado, también existe un rasgo documental dentro de la historia, y es algo que se agradece en el cine de Luis Alcoriza. El cine de Luis Alcoriza no es estático, no tiene un estilo, se adapta a ciertas necesidades dentro de sus historias. Este rasgo documental, por ejemplo, se nota en la forma en la que se permite que los locales, que la gente de la comunidad tarahumara, de los rarámuris, demuestren todos sus usos y costumbres de una forma muy natural. Y se nota en cada escena, cuando los vemos bailar, cuando los vemos organizarse, cuando los vemos dialogar. Cada una de estas formas pareciera que se ensayaron con puntualidad, como en cualquier superproducción, en donde hubo un ensayo con coreografías y hubo una forma de reflejar las cosas con bastantes ensayos y una superproducción y maquillaje. Y ustedes entienden. Y aquí lo que hace Luis Alcoriza es simplemente colocar la cámara en el punto correcto para que se pueda apreciar de una forma fiel, digna y respetuosa cómo es que los usos y costumbres de estos pueblos
se van realizando. No es una historia de buenos contra malos, es una historia de naturaleza humana y de esta ambigüedad que nos caracteriza. Porque inclusive esta forma de ver la bondad o esta forma de ver la justicia, pues no es habitual en nuestra sociedad. Y este choque cultural se ve reflejado sobre todo en el personaje de Raúl, que al involucrarse con la mujer de Corachi, pues obviamente su culpa lo va a estar remordiendo. Pero curiosamente le dan una lección, y es una lección que refleja precisamente cómo se ve la idiosincrasia de los pueblos tarahumaras. Si chavochis matan gente, rarámuris cambian las vacas por rifle. ¿Ya ven? Lo vamos a denunciar como agitador por tratar de alzar a los indios. Podría decirse que este dejarse del ego para ir al nosotros está muy presente en toda la historia. Y a la medida que va habiendo este sentido de pertenencia, se va entendiendo la dimensión de lo que implica para estas personas vivir en esta región y mantener este respeto vivo dentro de su propia forma de ser y dentro de esta forma tan digna de comprender a la humanidad. Esta es una historia que está muy bien llevada. Nos pone en el centro de un problema que sigue siendo vigente para nosotros como sociedad mexicana y también sobre una deuda que tiene la llamada modernidad con los pueblos originarios, porque si vemos la historia, y si hay que aceptarlo, la historia de México, como de muchos de los países latinoamericanos, ha sido la de imponer una idea sobre otra. Y miren que esto se está grabando en un 12 de diciembre, pero ver cómo en vez de tener un diálogo en donde converjan las cosas y donde sí el sincretismo es necesario, nuestra historia ha estado marcada por estas imposiciones de usos y costumbres, de reglas y de forma de ver esta llamada modernidad, que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas deficientes. Ha afectado a las personas que han tenido que adaptarse por imposición a estas ideas. Nosotros en el mestizaje que nos ha tocado vivir, pues tal vez no lo vemos tan imponente, pero entender cómo a pesar de los años, estos pueblos siguen manteniendo sus usos y costumbres y que son sumamente respetuosos de una cosmovisión, pues debería ponernos a reflexionar. Muraca no amenaza a Naiden, nomás dice que esta vez no nos dejamos que nos quiten tierras. No son de ustedes y van a ver cómo... ¡Ya ese hombre! Y podemos decir que los cineastas actuales deben tomar ideas como esta para contar historias sin tanta contemplación. Estamos un poco cansados de que las cámaras estén montadas en un punto fijo durante casi 20 minutos para ver que algo pase, ¿verdad, regadas? Y lo que realmente tenemos que aprender es, sobre todo los cineastas actuales, es a tratar de ser mucho más efectivos en esta forma de contar historias. Hay que comprender, sí, hay que ser respetuosos, pero al mismo tiempo hay que saber reflejar las problemáticas a través de la acción, no a través de la contemplación. No tenemos que estar romantizando la realidad de nuestras culturas, sino más bien entender cómo es que este choque cultural pues ha llevado a ciertas consecuencias y que al mismo tiempo puede haber otro tipo de acciones que nos lleven a otro tipo de consecuencias diferentes. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Silvia Pinal con una de las últimas películas que hizo Buñuel en México.